Buenas tardes, vamos a hacer una plática ahora sí sobre el mioma más grande que hemos sacado. Parece hasta tema de película, pero ya habíamos tenido cirugías de kilos de 2 kilos 850, uno de 3, un útero con el mioma de 3 kilos 900, pero este mioma es el más grande que hemos sacado, de 4 kilos. No sangró tanto, pero lo particular de este mioma, además del tamaño y del peso, era que la anatomía está intraligamentario. Así que vamos a platicar sobre estos dos casos. Saber es poder. Recuerden que la FAM está con ustedes. Es una pacientita de 45 años que al ver uno de los videos que subimos ya tiene, pues yo creo que un año, de un tumor de 2 kilos 800. Ella a partir de eso empezó a investigar. Tenía ya como 4 o 5 años que le habían diagnosticado un mioma gigante, pero le daba miedo. De Oaxaca, había ido a Oaxaca a varios médicos, inclusive cerca de ahí de algunos médicos conocidos nuestros, y le habían mencionado que le iban a retirar el útero y solo le daban una posibilidad de un 30% de preservar el útero. Sin embargo, cuando la revisó esta paciente, sí era un tumor demasiado grande, le llegaba casi a la región costal. Pero esta pacientita lo único que refería era incomodidad y un poquito de fatiga. Y sin embargo, como presentamos el video anterior también, ella tenía policitemia, es decir, tenía más elevada la hemoglobina, mucha cantidad de glóbulos rojos, que eso era pues un punto muy grande para ella a favor. ¿Por qué? Pues porque si tenía algún sangrado no le iba a perjudicar tanto hemodinámicamente en el momento de la cirugía. Este mioma estaba intraligamentario. ¿Qué quiere decir eso? Hemos mencionado que el útero es como nuestro tórax, las trompas son como nuestros brazos y están agarrando a los ovarios como si fuera una pelota. Pero por delante y por detrás, eso está sostenido por un ligamento ancho, que es como una sabanita, ¿sí?, que se llama la serosa, y entonces, o le llamamos nosotros el mesosalpinx. Entonces, en medio de la sábana anterior y posterior, por abajo de la trompa y al lado del costado del útero, o sea, cerca de los vasos uterinos, estaba el mioma. Para que se den una idea, lo van a ver, esta paciente sí nos sangró más o menos 1,100 litros. ¿Por qué? Pues porque eso estaba lleno de vasos sanguíneos, pero el tumor pesó nada más 4 kilos. Entonces, sí es bien importante el tener el conocimiento previo. Se le hizo una tomografía, después también mostraremos algunas imágenes. Las tomografías son básicas, esenciales, fundamentales para tener una diferenciación de dónde está el útero y dónde está el mioma, principalmente la anatomía. Pero esta pacientita, pues el riesgo principal era el sangrado más que el quitar el útero, porque el mioma no estaba en el útero, estaba intraligamentario. Son muy raros este tipo de miomas, son afortunadamente poco frecuentes, pero cuando se presentan, como el diagnóstico no es tan temprano, sí es cierto que este tipo de tumores son muy vasculares, porque están en una zona donde están, ahorita pusimos una plática, todos los vasos sanguíneos, tanto la útero-ovárica, la arteria-ovárica, la útero-tubárica y la uterina y las vesicales o las vaginales. Entonces, este mioma estaba repleto de vasos sanguíneos. De hecho, al meterle la vasopresina, prácticamente no le hicimos gran cosa. Además, se me olvidaba mencionarles, esta paciente tenía un defecto en la rama izquierda, creo, del corazón, de una de las arterias, y tenía un defecto cardíaco al hacerle la valoración preoperatoria, y entonces no pudimos inyectar la vasopresina a las dosis estándar que normalmente la hacemos. La tuvimos que hacer un poquito más rebajada para que no tuviera esos efectos vasoconstrictores importantes y no perjudicara su ritmo cardíaco. Buenas tardes, nuevamente otra cirugía de miomas. Este es un mioma gigante, muy parecido a uno que subimos de 2 kilos 800. Realmente mide como 25 centímetros de longitud, llega ligeramente un poquito abajo de la zona hepática, está muy sólido, pero después les muestro cómo está en la tomografía axial. Vamos a empezar. A esta sí se va a hacer una incisión media y supraumbilical para tener más espacio quirúrgico. Bueno, vamos a empezar la cirugía. Estamos haciendo una infiltración. Vean, es un tumor enorme. Pareciera que está del lado costado derecho intraligamentario, porque esto que tenemos aquí es el ligamento redondo del lado derecho seguramente. Esta pacientita nos la tenemos que llevar con mucho cuidado la vasopresina, porque además tiene en la valoración preanestésica un bloqueo de rama izquierda, doctora. Muy bien. Entonces vamos a ir despacito. Es una cirugía tardada
y que el único riesgo es vigilar lo que son pues las cuestiones dinámicas y cardíacas más que el proceso acá quirúrgico. A ver, me ganaron. Velo. A ver, cárgalo. Eso pesa 4 kilos. No, Ay, 3 y medio. ¿Tanto? Sí, más o menos. Yo te dije que era un bebé de 31 semanas. Listo, ahorita vamos a pesar el tumor. Ya estamos a punto de cerrar la piel, pero queríamos mostrarles. Prácticamente es un mioma de 35 centímetros 40, pero vean todo lo que ocupa en peso. Pues yo creo que sí son 3 kilos y medio tranquilamente. Ahorita lo vamos a pesar y se los enseñamos. 4.10, pero yo creo que son como 4. Ahí está. Entonces, por eso la trascendencia, la importancia de una segunda opinión, de acudir con los expertos como nosotros aquí en CREFAM para temas de miomatosis y otros temas varios de infertilidad. Y tercero, la valoración preanestésica con un electrocardiograma, una tomografía y una consulta con el anestesiólogo son fundamentales, sobre todo en pacientes mayores de 40 años o que tengan anemia o que tengan cirugías previas. Entonces, por favor, métanse a nuestras páginas. Seguimos haciendo mucha consulta virtual. La verdad que hemos tenido una respuesta excelente, pero también pueden venir a la clínica a hacer una cita presencial. De una consulta a que hacemos una cirugía, a veces nos llevamos una semana, máximo 2, en programar la cirugía y o más tiempo si el paciente no tiene una urgencia o una emergencia, y sobre todo también que ustedes planifiquen sus tiempos, pero que sepan que aquí en CREFAM podemos darle solución a todos sus problemas de miomas, sean medianos, pequeños, únicos, múltiples, anteriores, fúngicos, intramurales, subserosos, todos los que ya hemos mencionado en otras pláticas. Así que los invito a que se metan a nuestra página, hagan cita y los esperamos aquí en CREFAM. CREAFAM, los expertos en sueños cumplidos.